excepto uno por allí que es generación Z. Tenemos hoy aquí la generación Y, apretáis muchísimo, pero ahora los que están en pleno auge son la generación X. Tenemos aquí a un compañero de la generación X, Miquel Ángel Julià, que nos apetece mucho que esté aquí con nosotros en la tercera ya conferencia de diseño del espacio de trabajo del posgrado nuestro en este curso. Nos apetece porque la trayectoria de Miquel Ángel Julià es una trayectoria intensa, muy vivida, muy sentida y muy relacionada con la temática, muy estrechamente relacionada con la temática de nuestro curso, que es diseño de interiores para los espacios de trabajo, diseño para las oficinas, pero también no solo entendiendo espacio de trabajo, sino también en esta vinculación del diseño con una mirada compleja, una mirada generalizada sobre el diseño. Es una trayectoria próxima, es una trayectoria que se produce básicamente en nuestro territorio, aunque, como no, desde luego relacionada y especialmente últimamente, tengo entendido, con algún proyecto internacional. Bueno, dejo la palabra a Miquel Ángel Julià, agradeciéndole muchísimo que esté aquí con nosotros. Creo que va a ser una conferencia súper interesante y espero que después se produzca un buen debate que merece la pena que sea. Así. Venga. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Intentaré no hacer una conferencia aburrida, magistral. Podéis no esperar al final para cortarme, preguntarme, que responderé la mar de encantado. Aparte me dejaréis así respirar durante un rato. Y bueno, mi único objetivo, solo tengo uno, es que os vayáis aquí habiendo reflexionado un poco. Si alguno de vosotros sale de aquí pensando algo que no se había pasado por la cabeza hasta el día de hoy, yo ya estaré la mar de contento. Dar las gracias a Ricard, a Peró, a Elisaba para invitarme como un día como estos. Y, bueno, normalmente lo mejor es presentarse. Ricard ya me ha presentado. Pero también tengo que decir que preparar una conferencia como estas al final es como ir al psicoanalista y aparte es mucho más económico, no tengo que pagar. Con lo cual, tengo que decir que me he formado como arquitecto, soy máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura, he trabajado, colaborado y aprendido en despachos de arquitectura tradicional, y pongo tradicional entre comillas, y ya entenderéis por qué después, hasta que un buen día me hice esta pregunta: ¿realmente soy arquitecto? ¿Vale? Es más, muchas veces me lo han preguntado, ¿realmente eres arquitecto? Voy a cantidad de reuniones con clientes que la primera pregunta que me hacen es si soy de marketing o qué soy. Que les dé la tarjetita, vale, director de diseño, muy bien, pero ¿en qué te has formado? Bueno, está claro que no soy Gary Cooper, pero un buen día mis hijos, una vez me preguntaron: papá, ¿tú de qué trabajas? Y ese día aún fue peor. Porque claro, te das cuenta que a tus hijos, que ahora tienen 7 y 10 años, le dices que un arquitecto hace casas y no has hecho nunca una casa en tu vida. Dices: uy, me lo tengo que empezar a mirar. Y dices: bueno, ¿yo qué hago? Pues realmente trabajo continuamente con gente de recursos humanos, con gente de marketing, con gente de diseño industrial, con gente de gráfica, branding, call hunting y tantos anglicismos que os podáis imaginar. Y por eso nace Nucli, y hoy me presento como Nucli, porque nos dedicamos, somos un equipo muy pequeñito, somos 4 gatos con ganas de continuar siendo 4 gatos, que nos dedicamos pura y exclusivamente a diseñar espacios y productos para marcas. Muchas veces, cuando explico a mis colegas arquitectos a qué me dedico, lo que realmente me dicen es que soy del lado oscuro de la arquitectura. Que exista algo comercial alrededor de la arquitectura, eso tan noble, como que es feo, cuando no debería ser así.
Cuando me preguntan cuáles son mis referentes, ¿aquí cuántos arquitectos hay? Levanten la mano. Vale. Como seguramente, como antes hablabais, somos de generaciones distintas, los de mi generación, si le preguntas qué referentes tienes, pues los tres primeros siempre son los mismos, Mies, Wright, Le Corbusier, y cuando empiezas con el cuarto, empiezas ya a cambiar, ¿de acuerdo? Cuando a mí me preguntan cuáles son mis referentes, pongo a esta gente. ¿Y por qué? Ni sé cocinar, ni he ido nunca al bulli, no soy de Apple, no estoy conectado allá, estoy aquí con un simple PC, no tengo iPhone, voy con un Android, no juego al fútbol, ni sé jugar, ni me gusta, eso sí, soy del Barça. Y todos estos lo que hacen es lo que os pedía yo antes, que hagáis a lo largo de la jornada, que es pensar. Ninguno de ellos, que lo sepáis, tiene título universitario. Eso también hace pensar. También hay que decir que son excepción. Para continuar con mi presentación, bueno, como mucha más gente, pues soy blogger de un post de una revista de arquitectura y terrorismo que se llama iCandela. Mi post se llama así, Desaprendiendo Arquitectura, es aquello de desaprender para volver a aprender. Hago cosas muy dispares como organizar picas. Aquí, por ejemplo, comentábamos antes, pues mira, tenemos aquí a Óscar Guayabero, tenemos a Xavi Ferrés, a Gustavo Avilés, bueno, tenemos a mucha gente que en muchas ocasiones les he invitado para hacer un breve speech y hacer networking y compartir ideas. El mejor modo de enseñar normalmente es o que venga alguien a hacerte una charla o irte a su casa para hacer la charla. Aquí, con un grupo de estudiantes de la Escola SER, nos hemos ido al estudio de Antonio Arola para que nos haga una charla in situ, en vivo y en directo, del cómo trabaja. O me encanta organizar cosas como esta, mesas redondas, pero mesas redondas de verdad. Es decir, esto es un espacio al lado del Mercado del Born, en el cual reunimos a light designers, arquitectos, fabricantes de iluminación que habían participado en la reforma del Mercat del Born y realmente nunca se habían sentado todos a la vez juntos para hablar del proyecto. Sentarlos a todos juntos, generar una red de conversaciones paralelas y a la vez y mezcladas, que un line designer esté con varios arquitectos, es decir, con Dani Freixas, que esté con los de Bora, hablando del exterior, del interior, proyectos que eran interconectados, al final sale un mensaje, sale una historia muy diferente que las típicas mesas redondas de yo he venido a hablar de mi libro y me callo, yo he venido a hablar de mi libro y me callo. Es en estos sitios donde yo realmente más aprendo. Una de las cosas que quiero decir es que yo he aprendido trabajando y espero estar toda la vida aprendiendo y nunca decir ya he llegado, ya lo he conseguido todo. Siempre tenemos que ir aprendiendo más. ¿Cómo se aprende? Pues haciendo workshops, universidades. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Bueno, interpreto que estoy aquí por la experiencia en generación y coordinación de estructuras de trabajo en equipos transdisciplinares, después explicaré qué quiero decir con eso, y ser, entre comillas, aunque no lo pone, especialista en Workplace, porque la vida me ha llevado por allí, yo no lo he buscado, me lo he encontrado. ¿Qué hacemos? Pensamos para diseñar, diseñamos, hacemos objetos, espacios para marcas. E inclusive, todos los espacios vinculados a marcas son espacios que tienen que explicar historias. Estoy vinculado a proyectos de retail, cada vez más el retail tiene que explicar historias. ¿Qué mejor modo que hacer una fiesta de inauguración, de presentación de qué es Nucli, que haciendo una pop-up store en nuestras propias oficinas para transformar el espacio en un evento? Se me escaparán, como ya lo he dicho, cantidad de anglicismos. Open Innovation, Canvas, muchos de ellos seguro que los conocéis, Glocal, Branding. Pero bueno, volvamos al principio porque todo principio tiene una historia. He hecho la pregunta antes de cuántos arquitectos hay, ahora que levanten la mano, ¿cuánta gente conoce este plano? Esta planta de distribución. Me estoy haciendo mayor. Bueno, que lo sepáis, yo estoy aquí pura y exclusivamente por haber ido a hacer una entrevista de trabajo como estudiante
Fui el último de una cadena de 10 alumnos de la UPC con un portafolio mucho más potente que yo, una experiencia más potente que yo, y entré en las oficinas para que me hicieran la entrevista y tuve que estar esperando, y había un cuadro enmarcado. El cuadro que había enmarcado era este. Y empecé a mirar, a derecha, izquierda, y me di cuenta que estaba en ese espacio. Y me di cuenta que este plano es de Francesc Mitjans, que esta es su primer proyecto, ¿vale? Es la vivienda de la calle Migó, 76, y gracias a eso me contrataron. Es decir, en medio de la entrevista, como yo estaba convencido que no me iban a contratar, yo pregunté, ¿Mitjans es Mitjans? ¿Cómo que Mitjans es Mitjans? Sí, Mitjans es Mitjans. ¿Y tú de qué conoces a Mitjans? Bueno, es el que hizo el Banco Atlántico, el que hizo el Camp Nou, y diría que estoy en su primer proyecto. No sabía nada más, realmente son las 3 cosas que sabía. Bueno, me dijeron, sí, estás en Mitjans, pero el despacho lo llevan 2 arquitectos, que uno de ellos es el hijo, ¿vale? Bueno, me fui de la entrevista, me fui bien tranquilo, y al día siguiente recibí llamada que cómo es que no me había presentado a trabajar. Y digo, ¿cómo? Porque nadie me ha dicho que me habías contratado. Y digo, por supuesto que estás contratado, ya puedes venir corriendo mañana. Bueno, esto es una vivienda, este es un plano muy conocido sobre todo por todas estas anotaciones que veis en los planos, porque es un plano que explica los usos de los espacios. Hay anotaciones como aquí pueden jugar los niños, anotaciones como aquí mientras limpian la ropa cantan, ¿vale? Y eso a lo largo de la explicación veréis. Cuando digo learning by doing, ¿vale? Es pues que entré a trabajar a TAC Arquitectas, y allí es donde realmente yo me acabo de formar, no me formé en la universidad. Realmente me he formado haciendo proyectos, entré sobre todo haciendo oficinas, agencias para la Caixa, preparando muchos proyectos y presentándolos y corrigiéndolos en su masa. Entre ellos, pues este es un edificio que se reformó en TAC Arquitectas para continuar siendo oficina bancaria la planta baja, Esquerrer Ciutat número 1, al lado de Plaza Sant Jaume, y reformar el resto del edificio en unas oficinas que finalmente han sido la Generalitat. Todos los proyectos que enseñaré no voy a explicar el proyecto, voy a explicar qué he aprendido en ese proyecto. La gracia que tiene este proyecto es este lucernario, este gran patio central, este patio que tenéis aquí. Aquí tenemos un gran lucernario y realmente lo que nos encontramos es que estaba tapiado y cegado por la parte superior. El proyecto consistió, sobre todo, la clave del proyecto consistió en perder metros cuadrados. Perder metros cuadrados en una promoción inmobiliaria con un banco detrás. Dices, hay algo que no entiendo. Sí, el edificio gana y gana muchas cosas perdiendo esos metros cuadrados. Este es otro de los proyectos realizados en esa época en el proyecto, en el despacho. Es finalista de los premios FAD del 2000, si no me equivoco. Es el año que ganó el Kunsthal en San Sebastián, de Moneo, ¿vale? Y aquí aprendí otra cosa. Primero, que proyectos como estos ya no es como hacer agencias, en los cuales haciendo agencias eres un equipo, pero es un equipo reducido. Estás tú, está el aparejador, está el ingeniero de instalaciones, está el cliente y el resto lo haces todo tú. Y aquí tienes un equipo de muchas más personas trabajando en el mismo proyecto a la vez, ¿vale? Con capas y referencias externas, y ves que los proyectos son mucho más complejos. Y aprendes observando y viendo el proyecto. A lo mejor en el proyecto, en muchos de estos, yo a lo mejor me pasé un mes entero solo acotando medidas, poniendo anotaciones de los materiales que se aplicaban en los baños. En este proyecto, la otra cosa que se aprende en un proyecto como este, si vais a la diagonal veréis un edificio muy parecido al que hay allá, ese es el proyecto original. Lo que se hizo es derribarlo todo menos estructura y hacerle un nuevo forro y darle una nueva vida y un nuevo uso. Este edificio era un edificio pensado inicialmente como vivienda, pero justo al principio ya se transformó en oficinas para enseñamiento de la Generalitat, y
con inmobiliaria colonial se transformó en un edificio de oficinas. Torre Llacuna, en Gran Vía. Empiezas a ver qué pasa cuando el edificio no heredas algo y no tienes unas limitaciones y puedes comenzar a proyectar de cero. Es una torre, como la que hemos visto antes, pero con un núcleo central ya pensado, es profeso para ello, una fachada perimetral sin cortes como sucede en este sí que tiene una serie de cortes debido a las escaleras que hay detrás. Y el sinfín de proyectos vinculados a hacer edificación, vinculados a oficinas, fue grande. En todos ellos siempre algo en lo que aprendes. Este, por ejemplo, está en el 22 es diagonal con Carrellui, es donde están las oficinas de SINC. SINC tiene muchas plantas abiertas, con tipología centro de negocios, tipo coworking. Ahora, en Nucli estamos haciendo una planta de estas oficinas, estamos haciendo el interiorismo para CompoExpert, para una marca. ¿Aquí qué aprendes? Pues aprendes que esto es una manzana del ensanche y que se puede distribuir de una manera diferente. Eran dos antiguas naves que eran SWEPs y ves cómo realizaron una nueva reorganización espacial por unos objetivos y una finalidad diferente, que es conseguir un gran espacio para poder distribuir. En TAC Arquitectos hacíamos una cosa que en el momento yo no entendía y que ahora agradezco y ahora entiendo. Y es, solo nos encargaban el proyecto del edificio, pero había alguien que dibujaba distribuciones de mesas. Hacíamos proyectos de urbanización y por tanto estábamos haciendo urbanismo, estábamos haciendo islas del ensanche y había alguien que, aunque no había un encargo para hacer viviendas, estaba encajando una vivienda. Cuando ahora, hace un mes, me ha tocado hacer una planta de distribución para un cliente, ha salido sola. ¿Por qué? Porque todo eso estaba pensado previamente. Con lo cual, ¿qué aprendí en este proyecto? Y lo he aprendido hace muy poco, que es que cuando proyectas algo no solo tienes que pensar y proyectar por lo que el cliente te está encargando, sino por lo que podrá venir después. Y en este sentido es que había alguien pensando en el arquitecto que vendría después a hacer una planta de distribución. Bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, os podría enseñar mi vida laboral. Convenio de universidad-empresa, he estado contratado con nómina, he sido autónomo, he sido y soy socio de una empresa y ahora soy el director de diseño de una nueva marca, ¿vale? Y por el medio he tenido mi propia marca, he tenido un despacho de arquitectos que se llama Maja Arquitectas. ¿De acuerdo? Por el medio te van saliendo pequeños encargos. Este es mi primer encargo realmente propio. Todavía no era arquitecto, todavía no tenía título. Fue hacer un café internet en el Born. Podéis ver perfectamente que han pasado muchos años, ¿eh? Es decir, no son de anticuario, eran muy modernos en ese día los ordenadores. La gracia que hay aquí es saber construir dentro de un contenedor antiguo, medieval, con un cliente que tenía claro que no quería lo que en esa época se llevaba. Ahora ya no hay cibercafés, ahora no hay. En ese momento había un boom y con lo cual todo el mundo lo que quería era enseñar que tenía tecnología, inox, cosas muy tecnológicas. Aquí el cliente quería un café tertulia, quería un espacio donde poder exponer obras de arte y que a su vez, como en ese momento era negocio, poder tener un corners de internet. Y temas vinculados a reformas de vivienda. Esto es en el Raval. Y aquí es donde me gustaría hablar de marca, pero de marca personal. Eso que ahora está tan de moda decir, que cada uno de nosotros somos una marca y lo tenemos que potenciar. Todo lo que veis en las paredes son paredes tatuadas. Es eso típico de amor de madre. El graffiti que veis en la pared es la ilustración de la madre de la propietaria que vive en este loft. En este loft es un sinfín de cosas, es un sitio para vivir, para disfrutar, podéis ver perfectamente que es una fanática del vino, y para poder trabajar.
Esta gran lengua de Pladur sirve a su vez como pantalla de televisión, que no existe pantalla, sino como proyector. Existen dos mesas, veréis que hay dos ordenadores. Bueno, la propietaria es la típica arquitecta que lo deja el año antes de sacarse el título, porque llega a la conclusión que es más feliz haciendo los renders de sus amigos que haciendo sus propios proyectos. Con lo cual es un espacio para encontrarse con sus compañeros, ¿vale? Con lo cual, ¿es vivienda? ¿Es lugar de trabajo? ¿Hay marca? Sí, hay marca. Bueno. Y hay un buen día, que antes lo comentábamos con Peiró, salto a Grup Idea, que aparte está muy cerca de aquí, ¿vale? En Grup Idea, empresa de la que soy socio, ocupamos toda esta planta y un buen día tuvimos la oportunidad de levantar esta planta, porque realmente este edificio se había quedado cojo, se había quedado a medias. Este edificio podía haber sido perfectamente como el resto de Villa Laietana. Pero el propietario, que continúa siendo el mismo, que es de la numismática Calico, que hay en planta baja, llegó a la conclusión que con planta baja más 2 ya era más que suficiente, que no tenía que meterse en hipotecas ni nada, y eso es lo que nos permitió en su día poder levantar hacia arriba. Bueno, Grup Idea nos presentamos así. Grup Idea es una empresa de servicios profesionales especializada en arquitectura corporativa. Ayuda a vender a sus clientes con imaginación. Aquí se empieza a entender un poco lo del lado oscuro de la arquitectura. Contad cuántas palabras hay entre idea y arquitectura. Muchas. Pero al final es eso. Ofrecemos servicios. ¿Qué hace un arquitecto? Pues en este caso ofrecemos servicios. En total somos 5 socios, ¿vale? En el sentido contrario del reloj, podéis ver que han pasado unos años, estoy más joven aquí y más delgado, ¿vale? Pues son Arturo Ortiz, Alejandro Mora, Rodolfo, Lluís Saiz y yo mismo. Por cómo van vestidos también veis cuáles son los socios fundadores, no hay que describirlos, ¿vale? Bueno, cada uno viste con su traje. Artur Ortiz viste con traje y corbata, y mi traje y corbata es pues como voy yo o como iba el otro día. Cada uno va con su traje. ¿Por qué somos 5? ¿Y por qué nos llevamos bien? Pues porque somos totalmente diferentes, no hay ni una igual. Nos gusta decir que somos como los Beatles, aunque sin saber cantar. Los Beatles, y lo decía Steve Jobs, se equilibraban entre sí y el total era mucho más grande que la suma de las partes. Hasta que un día vino Yoko Ono y lo desmontó, ¿de acuerdo? Porque las cosas grandes se consiguen siempre entre muchas personas. En Grup Idea, y esto ya hace unos cuantos años, ¿vale? Con Óscar Guayabero, que habéis visto antes, vimos que había la posibilidad de montar un Idea Lab, es decir, todo aquello que previo a un manual de estilo heredado para llevar a cabo proyectos, se podía ofrecer. ¿Qué significa? Todo aquello que vosotros estáis haciendo aquí y aprendiendo aquí, que significa diseñar y conceptualizar espacios. Todo eso va vinculado a todo lo que he explicado antes, de conocer a gente alrededor de nuestra órbita, pero con unos conocimientos diferentes, trabajar en equipo, trabajar con un sistema de coworking y coworkers, porque la mejor manera para trabajar determinado tipo de proyectos es creciendo puntualmente en proyectos determinados, ¿vale? Y al final nuestro propio edificio nos servía un poco para mostrar una metodología de trabajo de cómo organizarnos. Teníamos una serie de objetivos muy claros: internacionalización. En estos momentos existe Idea México, con un equipo de unas 10 personas, realizando lo mismo que Grup Idea hace aquí en Barcelona, y el Idea Lab que tenemos allá como nube, esa especie de laboratorio de ideas. Ahora, quien más, quien menos, tiene un lab. Nosotros lo hemos dejado de tener, ahora nos llamamos Nucleo, pero en ese momento no había muchos labs. Es la pata de diseño y de conceptualización de espacios, ¿vale? Bueno, este Idea Lab, una de las cosas que a mí me ha permitido es poder teorizar. Y poder teorizar significa no
no inventarse teorías, sino que el día a día, la práctica, lo que decíamos antes de learning by doing, ¿vale? Transformarlo en teoría. Mi opinión es que cada vez más, si lo que quieres son respuestas, lo más importante es siempre tener preguntas y saber quién dar las respuestas. Cada 2 por 3 nos están cambiando las normativas, que el código técnico, que hay que cumplir. La normativa de aquí no es igual que la de Londres, no es igual que la de México. El aprender normativas no tiene sentido, lo que tienes que saber es dónde encontrarla o encontrar a quién puede conocerla. Y dando una segunda vuelta aún mejor, a mi observación anterior, esta de Jorge Basinger, que es cambiar de respuestas es evolucionar. Hacer mejora continua, buscar respuestas nuevas, eso es evolucionar. Pero si al final lo que decidimos no es buscar nuevas respuestas, sino cambiar la pregunta, es en ese momento en que realmente lo que haremos es revolucionar. Y realmente lo que hay que hacer es ser disruptivos. Si no fuésemos disruptivos, no habría, el coche no hubiera existido, tendríamos un carro con no sé cuántos caballos más, el iPhone no existiría, sería un teléfono con cable que pesaría menos, pero ni sería cámara, ni sería ordenador, ni sería nada de lo que ahora es un iPhone, ¿vale? Y hemos de ser cada vez más conscientes de cosas como estas de Zygmunt Bauman. Estamos viviendo en una sociedad líquida. Y eso es importante tanto para nosotros cómo organizar los equipos de trabajo para hacer proyectos, como para saber cómo empiezan a funcionar las empresas a las cuales les vamos a diseñar sus espacios de trabajo. Cada vez más, ahora se están dando cuenta que son líquidas. Es decir, hay mucha gente que aún se arraiga al puesto fijo, la nómina fija, la silla que no me la saquen, ese mundo sólido que realmente ya ha desaparecido. Y en estos momentos la gente se empieza a dar cuenta que la sociedad es líquida, que hoy sé lo que estoy haciendo, pero mañana a lo mejor estoy en otro proyecto, a lo mejor mañana decido abandonar la empresa en la que estoy, irme de viaje y montar cualquier otra cosa. Y ahora que nos estamos dando cuenta de esto, que es de lo que nos avisa Zygmunt Bauman, tenemos que saber que habrá un momento que nos llegará la sociedad gaseosa, con mucho más movimiento. Hemos de pensar también en los datos, en las conexiones, y en muchas ocasiones tampoco tenemos que ser excesivamente objetivos. ¿A dónde quiero ir a parar? No existen datos para saber por qué vamos a un lugar y nos sentimos bien. Vamos a un lugar y compramos compulsivamente algo que cuando llegamos a casa de repente decimos, ¿y por qué lo hemos comprado? ¿Y por qué no lo devolvemos? Todo lo que es emocional, todo lo que es experiencial es mucho más potente que el objetivo. Y todas esas cosas, aunque es muy difícil cuantificarlas y analizarlas, tenemos que ir pensando en que cada vez son más importantes. El cerebro humano es tan difícil de entenderlo, ¿vale? Que cuesta más que abrirse paso por la cuenca del Amazonas. Regis McKenna es un gurú de marketing muy conocido con Apple. Su frase es: marketing es todo y todo es marketing. A mí me gusta transformarlo en decir retail es todo y todo es retail, como podríamos decir que workplace es todo y todo es workplace. Regis McKenna se avanzó al tiempo y se inventó lo que ahora es tan conocido como las Apple Stores excesivamente antes de tiempo. Tuvo la idea 20 años antes de que se abriera la primera, con lo cual no le hicieron caso. Supongo que aquí trabajáis con Design Thinking, hacéis proyectos con Design Thinking, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Pero supongo que en la carrera sí. Esta es una metodología odiada por muchos diseñadores porque ahora está de moda y se intenta que quien sepa aplicar el Design Thinking sea el empresario y totalmente desconocida por los arquitectos. Cuando la analizas poco a poco te das cuenta que al final, sin seguir una metodología, todos los que realizamos un trabajo creativo, en el fondo es este proceso de embudo que llevamos a cabo. Fijaos, incluso Charles James,
que todos le conocemos por las piezas diseñadas, es decir, por producto. Realmente era arquitecto, solo hizo una o dos construcciones, que son su propia casa, y casi se arruinó, porque salió mucho más cara de lo que le tocaba. Al final acaba diciendo que diseñar es una cosa tan fría como planificar y disponer elementos uno detrás de otro para conseguir un fin o un objetivo final planteado al principio. En muchas ocasiones también me cuesta mucho, delante del cliente, defender y explicar qué es diseño. Excesivas veces hablamos y vemos escritos en los cuales se habla de diseño. Esto es un love de diseño, una sonrisa de diseño, unas drogas de diseño. Y tenemos que hacerle ver, todos nosotros lo tenemos claro, pero tenemos que hacerle ver al cliente que el diseño no es un plus, no es una cosa formal, no es coger algo que un ingeniero ha realizado para nosotros colocarla después bonita, sino que es simplemente este proceso de imaginar, crear e innovar. E innovar, que es esa palabra que ahora todo el mundo tiene un lab y todo el mundo tiene un departamento de innovación, ¿vale? Tenemos que tener claro que si no haces lo que imaginas, no innovas. Es decir, no solo tenemos que imaginar, diseñar, sino que lo que hagamos tiene que estar en el lineal de un supermercado o tiene que ser una planta de distribución de unas oficinas que funcionen, y si no funcionan y no venden y se cierran, entonces no hemos innovado. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Siempre con este proceso. Investigar, creatividad y al final, el que acabe decidiendo no somos nosotros, es el usuario final. Es la sociedad quien acabará decidiendo si eso que hemos proyectado, eso que hemos diseñado, funciona o no funciona. Tenemos que vigilar también con conceptos como estos, es decir, design management. Gestionar proyectos de diseño no es hacer diseño. Las dos son necesarias, pero no son lo mismo. Hemos de empezar a hacer esto, a saber mirar objetos como estos y ver dos caras que se están mirando o ver un jarrón. Tenemos que utilizar el pensamiento lateral. Edward de Bono nos ayuda mucho con los 7 sombreros para coger un proyecto y plantearlo desde perspectivas diferentes. Y tenemos que conseguir que el cliente haga lo mismo. La típica respuesta, no me gusta, tenemos que evitarlo. Tenemos que conseguir que el cliente, por nuestro camino, vaya analizando por todos los criterios. Cuando esté mirando temas financieros, mirará temas financieros, que no se le disparen los honorarios, que no se le disparen los costes de obra. Cuando esté mirando temas de marketing, de comunicación, de branding, mirará pura y exclusivamente esos elementos. Y tenemos que conseguir hacer que mire y piense de un modo tangencial y lateral. Siempre he pensado que estaría muy bien poder cruzar proyectos entre escuelas diferentes y de formaciones muy diferentes. Poder coger alumnos de Design Schools, como la que estamos, con la del Business Schools. Entre otras cosas, porque yo y vosotros venís de aquí, pero por desgracia nuestro cliente se ha formado aquí. Con lo cual, normalmente, cuando nosotros decimos blanco, el blanco que está viendo nuestro cliente no siempre es blanco. Hay veces que tenemos la suerte que el cliente es técnico como nosotros, tiene la misma formación que nosotros, pero no siempre sucede. Bueno, venimos de un mundo con organizaciones piramidales y esto lo tendríais que plantear tanto a la hora de proyectar, es decir, tenemos un jefe de proyectos y va haciendo un escalado hacia arriba, hacia abajo, o lo podéis plantear como una organización de una empresa. Antes de hacer la primera raya, la primera línea de cualquier planta de distribución, de cualquier oficina, lo que tenéis que saber es cómo funciona internamente esa organización. Es más importante reunirse casi con los de recursos humanos que con el responsable máximo de la compañía. Y ahora hablamos de transversalidad, de organizar proyectos por proceso. Las redes, cuando hablamos de redes, hablamos de Internet. La red centralizada sería como un esquema piramidal, es decir, todo acaba en un único punto.
La estrella de Legrand es eso típico, todo el mundo dice que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, hubo un momento en el que todos los trenes llevaban a París. Y para poder ir de cualquier lugar de Francia a cualquier otro punto, primero los trenes tenían que pasar por París. Eso provoca no sé cómo se dice en castellano, un cul d'ampolla. ¿Sí? Que lo que hace es converger todo en un único responsable. Existe un único responsable que un día se reúne con el que hace el cálculo de estructuras y le modifica el proyecto porque no ha tenido en cuenta que no sé qué parámetro. Pero otro día queda con el técnico de fachadas y le modifica otro cambio, con lo cual eso le provocará volver a reunirse con el primero. Bueno, las redes se pueden empezar a descentralizar, pero al final se pueden hacer cosas como esta, la red de Baran. La red de Baran, igual que la anterior, surge por un tema militar en el 1960. Es decir, el miedo a quedarse incomunicado generó que todas las líneas telefónicas se conectasen de este modo, porque pudiendo realizar cualquier corte, la red continúa funcionando. Existe un camino donde poder llegar. Ahora esquemas como estos también son muy políticos, ¿vale? Es decir, tenemos a Podemos, tenemos a CUP, muchas organizaciones que funcionan de este modo, ¿vale? Veréis que he puesto unos nodos con más importancia que el resto. Es decir, todo el mundo podemos generar proyectos con equipos muy dispares, proyectar y co-crear entre muchos, pero el proyecto lo tiene que realizar, en cada fase tiene que haber un líder de proyecto, que sería este, porque es el que está trabajando su especialidad. Y en las fases siguientes existirá otro. Eso es lo que nos permite una red diversificada a la hora de organizar equipos de trabajo. Big Data, lo hemos explicado antes, ¿vale? Y cada vez más hemos de pensar que incluso los eventos ayudan a crear red. Cada vez más las marcas no tan solo están preocupados para tener un espacio físico, sino que están más preocupados en estar ligados, que la marca esté ligada a un evento ligado a la sociedad. Os recomiendo mucho la lectura del Funky Business y del concepto de organización espagueti, que significa que puedes tener una organización como la de un plato de espagueti, que parece que no esté ordenada, pero tú realmente puedes coger un espagueti e ir deshilachándolo y encontrar el principio y el final. O el concepto de empresa hueca. Los equipos pueden, aquello que está tan de boga, ¿no? De boga, que es decir, pueden ser multidisciplinares, continúan siendo ese esquema centralizado. Hay el que tiene la idea y los diferentes especialistas que entre ellos no hablan y se van haciendo viajes de ida y vuelta. O pueden ser interdisciplinares, es decir, les permitimos conversar entre ellos y tener comunicación en pro una idea, pero la idea ha aparecido primero, con lo cual en muchas ocasiones lo que sucede es que el especialista X de una materia no puede aportar su conocimiento de una novedad que existe en el mercado porque el proyecto ya está planteado desde cero, con lo cual no puede aparecer eso. Si hubiese estado en el momento cero de la cadena de valor, es decir, en las primeras rayas de proyecto, es decir, hubiese estado trabajando desde el principio en la idea, podría haber aportado mucho más al proyecto en común. Cada vez más vamos a ser más locales, suma de global y local. Piensa en global, actúa en local, o viceversa, porque es un concepto que va en ambas direcciones. Esto me sucede cantidad de veces. Voy a ver clientes, ¿de acuerdo? Y el cliente te dice, quiero tal porque está de moda. Claro, es que no, ahora todo el mundo tiene eso, quiero eso, pero no hay un motivo. Con lo cual, cada vez más, cuando voy a hablar con un cliente que quiere que le diseñe su empresa, me dice, no, yo lo que quiero ser es Google. ¿Vale? Y se quedan en esto, pero se quedan en la superficie, se quedan en la forma. Por desgracia, oficinas como estas acaban con esta anécdota del tobogán y la posibilidad de hacer reuniones, pero si realmente analizáis y veis la planta de distribución de cualquier espacio de Google,
es una planta de distribución muy, muy convencional. Lo único que los espacios de ocio son mayores, te permiten hacer conexiones entre espacios que normalmente no se producen. Pero el cliente se queda con la superficie igual que pasa como, por ejemplo, con Facebook. La gente quiere ser Apple. Pero Apple es mucho más, porque Apple al final entra en toda la cadena de producto, desde el iPhone que tienes en las manos hasta la experiencia, la música, el espacio, las oficinas, las Apple Stores que comentábamos antes. Y llega el momento que toca diseñar el headquarters, y Steve Jobs lo que hace es llamar a Foster y lo que le dice es, tengo un problema, necesito diseñar mis oficinas, quiero que las hagas tú, pero yo quiero formar parte de tu equipo. Es decir, él es el primero que dice, monta un equipo para diseñar la sede central de Apple, pero yo quiero formar parte de tu equipo creativo. Vemos el antes, el después, vemos, si miramos superficialmente, muy Foster, y de repente vemos esto muy Zen, y esto es Steve Jobs. ¿Por qué? ¿Por qué es circular? Steve Jobs la creatividad la hacía con su equipo paseando. Los cogía y se iba de paseo y no hacía reuniones, sino lo que hacía era caminar, caminar y charlar con el especialista X y tal, y después volvían al punto de encuentro que era el parking. ¿Qué mejor modo de hacer un claustro sin aristas, más zen y circular? Pero todos ellos han copiado esquemas organizativos universitarios. ¿Vale? El Building 20 también surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es una construcción efímera que duró como 20 años cuando tenía que haber durado 2 o poco más, pero como que era efímera no tuvo que cumplir con ninguno de los requisitos ni normativas vigentes, con lo cual es todo de madera, no hay nada ignífugo. En su interior colocaron a todos los científicos que no sabían qué hacer con ellos porque la industria militar ya no tenía objetivos, y como que todas las paredes y suelos eran de madera, era muy fácilmente cortable como si de un queso gruyère fuera. Científicos de disciplinas diferentes que ni se conocían empezaron a hacer proyectos colectivos, y cuando tuvieron que empezar a pasar cables o generar puertas de conexión, pues empezaron a agujerear el edificio sin ningún tipo de problema. Y los centros coworking lo saben. Coworking es un concepto que ahora ya todo el mundo sabe lo que es, lo sabemos todos, ¿vale? Nosotros en Grupo IDEA fuimos no los primeros, pero de los primeros que tuvimos un pequeño espacio coworking en nuestras oficinas, y no había manera que la gente entendiera qué era. Ahora no os lo tengo que explicar, pero en esos momentos la publicidad era coger lo que pone Wikipedia y ponerlo en el panfleto publicitario, era colocar esto. A mí me gusta hablar de 4 niveles de coworking igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos el primero, que es el de simplemente compartir espacio. Necesito una mesa, necesito un espacio, un sitio de reunión, y no tengo empresa donde poderlo realizar. El segundo es una relación entre iguales para poder realizar proyectos de retail o de expansión bancaria de locales comerciales como los que hacemos en Grupo IDEA, o te juntas con muchos como tú, o no hay manera de estar ahora en Baleares, ahora en Galicia, ahora en Italia. Pero el tercero, este es el que me gusta insistir un poco más, que es el de colaboración entre disciplinas diferentes y trabajar desde el principio, es decir, codiseñar. Y codiseñar no significa tener un comité de diseño para tomar decisiones y que al final no salga un engendro, ¿vale? Porque al final el que diseña tiene que ser uno, no, significa saber escuchar,
desde el momento cero, estar con todas las disciplinas desde el primer momento, hacer partícipe al cliente en los momentos que toca. Y el cuarto nivel, cada vez más está apareciendo ya, es una red de redes, es conectar estos centros de coworking con startups, con empresas. Hemos de pensar que hay muchas empresas que ahora lo que está haciendo es a su talento los envía fuera. Es decir, gente como Repsol está cogiendo a sus trabajadores y les envía a trabajar a centros coworking porque es el único modo que pueden aprender. ¿Y qué está haciendo Google? Google está viendo el campus Google. Ahora acaban de inaugurar uno en Madrid. Pues es lo mismo, lo que están haciendo Google es un Google de Google para que vayan startups y Google poder captar el talento de esta gente. Ya estamos en el cuarto nivel. Hay que hablar de economía del conocimiento, el codiseño que hemos hablado. Esta es una entrevista que le hice un día a Juli Capella, y este es muy bueno y va muy ligado a lo que explicaba antes. Yo le pregunté qué opinaba del cotrabajo, del coworking, del codiseño que estaba hablando ahora, y realmente él fue muy escéptico. Dijo, imagínate cogiendo un bolígrafo o un lápiz entre dos e intentando dibujar. No lo conseguirás. Ese es su punto de partida, es ese. Después acaba diciendo que sin duda hay proyectos que pueden ser más completos y menos artísticos, en los cuales cada vez más sí que es necesaria esa cooperación. El Open Innovation, al final, todo lo que he hablado se traslada a hablar de innovación abierta. En poder tener especialistas de sectores determinados trabajando en un único proyecto. Habrá el director de diseño por un lado, en otro lado tendrás al responsable del diseño principal. Os voy a hablar de Nucli. Bueno. No he explicado muy bien lo que hace Grupidea. Voy a aprovechar ahora a decirlo. Al final somos una cadena de empresas, somos tres, somos Nucli, somos Grupidea y somos Abesis. Abesis es una pequeña constructora vinculada a la tipología de proyectos que se hacen en Grupidea, y Grupidea está especializada sobre todo en hacer expansión y en hacer implementación de proyectos que alguien previamente ha pensado, que previamente ha recibido un libro blanco para poder aplicar ese concepto ya pensado y diseñado y conceptualizado previamente para implementarlo en diferentes locales de diferentes tamaños, con normativas diferentes. Y Nucli lo que hace es conceptualizar y diseñar, que es toda esa cadena de valor previa. Hubo un momento que dibujamos toda la cadena de valor, que sería esta, y decidimos ver dónde colocábamos a cada uno de nosotros. Bueno, no se ve porque sale cortado, pero lo explico. Está claro que construcción a veces se sitúa aquí, Grupidea se sitúa en implantación, en cambio Nucli nos situamos en la zona de no confort. Es decir, ni nos situamos en diseño ni nos situamos en branding. Cuanto más a la izquierda estamos mucho más cerca de la conceptualización y del cliente. Nos situamos en la zona de no confort de tener un pie en un lado y en otro. Y dependiendo del proyecto habrá más diseño o más preconceptualización. Como decía antes, las cosas grandes se hacen en equipo. Esta es la manera más simple de explicar cómo nos gusta diseñar. Somos como una cebolla. En el núcleo, en el core, colocamos al cliente y nos colocamos a nosotros. Y dependiendo del proyecto vamos creciendo con capas de disciplinas diferentes. ¿Cuál es nuestro método de trabajo? No hay un método de trabajo. Ahora todo el mundo quiere decir mi método es X. No, nuestro método de trabajo es trabajar. Es como esa pregunta ¿y de dónde viene la inspiración? Le preguntaban a Picasso. Pues te pilla trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, a los clientes les gusta saber que recibimos un briefing, que realizamos un brainstorming inicial, interno. Reivindicamos muchísimo el dibujo hecho a mano. Las infografías son necesarias, pero tienen que entrar en el último momento, no al principio. Es una cosa que reivindicamos mucho. Este dibujo, que es el dibujo de la fotografía de la ponencia, fijaos que hay 3 manos, ¿de acuerdo? Significa que es un espacio que veréis después. Esto es Banc Sabadell.
Es la sede de Bank Sabadell, un edificio de Richard Rogers en London, que es el último proyecto que hemos hecho, ¿vale? Pues este mini equipo y el equipo de implantación que ha tenido que ir liderando con las diferentes entidades y normativas, pues lo hemos ido liderando nosotros siempre en equipo. Trabajamos siempre con conceptos, es decir, las cosas no tienen que ser wow y ya está, quedarte con lo formal. Si tú entras en unas oficinas, entras en un local y te quedas solo con la superficie, el primer día muy bien, pero ya no entrarás nunca más. Tiene que haber un concepto potente de todo aquello que diseñéis. Del mismo modo que hay que dibujar a mano, hay que verificar con maquetas y con maquetas hechas a mano, para así, al final, acabaremos haciendo infografías. A partir de ahora, os voy a enseñar de una manera muy inconexa proyectos que no están ordenados en el tiempo, ni los voy a explicar totalmente. Este lo iréis a visitar de aquí un tiempo, alguno de vosotros. Es una tienda de mobiliario de oficina situado en Paseo San Juan. El proyecto se explica de un modo muy sencillo y es la frase del cliente. Yo quiero que mis comerciales bajen a la planta baja y estén metidos en medio del showroom. Quiero que mi showroom esté abierto todas las horas comerciales. Al final es una planta en la cual tienes que tener producto ordenado, tienes que poder vender, tienes que poder trabajar, y el único elemento diseñado es el mostrador de la entrada, y el único invento que surgió y que ya os lo explicaré, que sufrí mucho, fue el del soporte de las sillas. Diréis, esto lo he visto en Vitra. Bueno, Vitra lo hizo después, pero bueno, tampoco digo que me copiara, pero es posterior. ¿Vale? Antes habéis visto Grupidea, encima de Grupidea los dos lofts que habéis visto. El gran proyecto fue reorganizar y reordenar volumétricamente lo que existía para el propietario hacerle dos espacios diáfanos, uno para ser transformado en vivienda y el otro durante una temporada lo utilizamos nosotros para hacer eventos, reuniones de trabajo. Después al cliente le salió más a cuenta alquilárselo a un turista que debe estar pagando una millonada por este espacio, con unas vistas espectaculares hacia Santa María del Mar. Uy, ¿ves? Se ha colado las imágenes, pero esto es Bernadí, se me han colado. Paso rápido porque ya iréis a verlo. Este es de este año. Esto es diseño de producto, pero buscaba un arquitecto para que planteara el proyecto. No la conoceréis, es Raima, es una papelería muy conocida de Barcelona. Lo único que les hemos diseñado es el mostrador. La tienda ya la tenían. La clave del proyecto era, tienen compradores por temporada, es decir, durante el verano son todo extranjeros que están de turismo comprando souvenirs para llevarse a sus casas, y cuando llega Navidad somos los nativos que estamos comprando regalos de Navidad que queremos que estén bien envueltos porque es el super regalo para la noche nueva. Bueno. Con lo cual, el mostrador es un mostrador modular, desmontable, electrificable entre ellos, que puede estar situado en diversos espacios de la tienda, dependiendo del momento, y que permite a su vez ser expositor de producto, y ellos exponen ya su producto con los pantones, es decir, no exponen los productos por familia, sino por colores cuando vas a la tienda. Y con lo cual tenía que respirar eso. Y también nos pedían esta imagen tan vintage, ¿vale?, de cosas como roblones, los rojos, porque es lo que su tienda respira, es lo que quieren vender. Lo cual al final lo que acabas diseñando no es tu estilo, porque el estilo con el cual diseñas es el diseño, es el estilo que tiene el cliente. Ahora en Núcleo, cosa que antes en Grupidea no sucedía, diseñamos, como decía antes, tanto espacios como productos. Esto es un perchero. La familia que estamos desarrollando del mismo. Esto es una lámpara que aún estando pensada para el sector doméstico, donde acabará es en el sector hotelero.
Y nos gusta enseñar cómo diseñamos y cómo... Esta amalgama de posits que estáis viendo aquí es el cómo organizar por familias. El cliente nos dio un briefing, a nosotros y a muchos más diseñadores, para una serie de luminarias que tenían que salir entre el 2014 y el 2016, de los cuales nosotros generamos 20 concept lights, de los cuales 2 están siguiendo viviendo y los otros 18 están aparcados y algunos se han vuelto a despertar, pero incluso para otro cliente. Entonces, este es el trabajo previo a hacer la primera idea, la primera línea. Este, por ejemplo, es uno que ahora ya estamos desarrollando para Faro y está pensado, es una luminaria de cabezal de cama pensado para el sector hotelero. La parte más complicada del diseño ha sido bajarle el peso, conseguir que sea muy económica. ¿Por qué? Porque si tenemos un hotel de 100 habitaciones, hay 200 unidades de esta luminaria. Muchas de estas han caído y no han evolucionado y algún día las rescataremos. Y lo dicho, muchas veces también trabajamos con maquetas o con sensaciones. Aquí estamos jugando con unos screens, con unas luces, con unos colores, para trabajar pura y exclusivamente sensaciones, para después ver cómo las plasmamos. O cosas como estas, de este tubo de metacrilato que recibe luz en uno de sus extremos, como si estuviésemos hablando de fibra de vidrio. Aquí veis lo que os comentaba. Papeleras pensadas sobre todo para aunque están pensadas también para exteriores, están funcionando mucho para oficinas, aunque estaban planteadas también de catálogo, cada vez más, como que el fabricante no estoca, el cliente final se las quiere customizar y como se tienen que trocar y cortar, pues se acaban pintando y agujereando del modo que la marca pide. Soportes de merchandising. Pues bueno, este es uno de los primeros encargos que hicimos hace un par de años y aquí es curioso. Aquí en España no está funcionando, está claro. Ahora todo el mundo lo que sobre todo está realizando y en los bancos está más que claro, son vinilos enganchados al vidrio, no es necesario un soporte. En cambio están funcionando divinamente en Latinoamérica. Esto es para calada. Es mobiliario pensado en el sector contract, pero que cada vez más iremos viendo que espacios de trabajo requieren, la que estamos evolucionando de todas las que habéis visto es esa. En principio la idea es poder llegar a Hostelco, y Hostelco es a finales de año. Bueno, si no me equivoco, fue en 1960 y poco que Herman Miller empezó a trabajar los cubículos. Yo me acuerdo en las primeras oficinas que he tenido que reformar, que con perdón, el último piltrafilla de la empresa tenía un despacho, todo el mundo tenía despacho. De ahí saltamos a lo que hemos visto antes en imágenes, que todo el mundo lo que está pidiendo es grandes espacios diáfanos. Y el más alto directivo se sienta en el espacio abierto con el resto. Ahora hay un fabricante de mamparas que ha detectado que en el resto de Europa, es decir, es una demanda que aquí todavía no ha llegado, pero en Alemania se está pidiendo, en Inglaterra se está pidiendo, en Francia se está pidiendo, están pidiendo no cubículos, sino como cubos para poder realizar trabajos privativos, de reunión, de reflexión, de equipos de trabajo independientes en medio del gran espacio. Y existen fabricantes que lo que venden no es un sistema de mampara, con lo cual estás compras no sé cuántas unidades de puerta, no sé cuántas unidades de ciego, tantos metros cuadrados de mampara, sino que lo que compras es una unidad como quien compra un coche.
una unidad de 2,5 por 2,5 por 2,5, que no significa que esa unidad llegue montada, significa que el comprador compra eso y sabe que al día siguiente de haber pagado esa unidad lo puede utilizar. Y del mismo modo que un coche lo puede equipar pues con que si tapicería de cuero, que si Bluetooth, que si GPS, pues puede utilizar este cubo e irlo llenando con equipamiento, con iluminación. Entonces, también hacia finales de este año ya tenemos, la semana que viene empezamos a fabricar prototipos, pero como el mundo está girando, aún estamos en fase prototipo, pero el catálogo ya existe. Las velocidades se han invertido totalmente. Yo pongo como anécdota que antes, si esta era la vida de un proyecto, este era el tiempo para presentar honorarios y que el cliente te lo aceptara y tenías este tiempo para proyectar. Ahora es este tiempo para presentar honorarios, quitar, no, me lo haces por menos, me lo haces con menos tiempo y este es el tiempo para proyectar. Todas las cosas, como decía antes, ya no son ni líquidas, son gaseosas. Y son tan gaseosas que estamos vendiendo a través de una infografía algo que todavía no hemos prototipado. Bueno, esto lo pasaré muy rápido. Esta es una anécdota de un proyecto que hicimos de una tienda para el rack. Aquí el rack y la caja se iban a fusionar para hacer una tienda de venta multimarca de coches. El rack llegó a la conclusión que sin tener a vendedores especializados en venta de coches, si al final del año vendía muchísimo, podía tener un espacio con comerciales que sí que supieran vender coches y que al final, bueno, el concurso lo ganamos, pero no lo llevamos a cabo. Al final es como una tienda inmobiliaria, es decir, no tienes el piso dentro, no tienes el coche dentro, no tienes un coche de cada. No estamos en una tienda para vender una marca de coche concreto, estamos hablando de una tienda de venta multimarca, con lo cual al final lo que tienes es una oficina, con espacios diferentes para sentarte de modo diferente dependiendo de si vienes solo o si vienes acompañado con tu mujer, que es quien realmente acaba decidiendo qué coche te vas a comprar y de qué color, ¿vale? Y como eso lo vas a hacer en fin de semana, pues seguramente vas con los niños y necesitas que haya algún sitio para que te dejen decidir. Y el coche, bueno, cuando decidas el coche, un día te dirán tal día, tal hora, te lo dejaremos conducir, igual que cuando vas a comprar un piso, tal día, tal hora lo podrás ir a ver, pero primero lo estás ojeando por internet o por catálogo. Este es un concurso perdido para hacer las oficinas de DKV, para transformar unas oficinas, un edificio del World Trade Center de Zaragoza. Pero como podéis ver, ya en proyectos como estos ya estamos introduciendo de un modo muy potente la propia marca, de un modo subliminal, que es con los colores, con el verde, con diseño de mobiliario ad hoc, es decir, no es mobiliario de catálogo. La realidad es que aquí lo que hicimos es una repesca de una cosa que veréis más tarde, que fue un proyecto para la Caixa, y aquí a la hora de proyectarlo, que lo hicimos con un tiempo récord, no tengo las fotografías para enseñarlo, pero con Dynamobile, que es con quien realizábamos este proyecto, llegábamos a hacer maquetas 3D prototyping de cada uno de ellos. Las oficinas no solo eran oficinas, sino que es un espacio de relación, un espacio de salud y de cultura con sus trabajadores y con sus socios, con lo cual había una planta expositiva para exposiciones como es esta. Y aquí, si os acordáis, os he dicho que hace muchos años aprendí que un proyecto ganó por perder metros cuadrados. Aquí nuestra propuesta fue perder metros cuadrados de forjado. Teníamos un forjado muy bajo, era un edificio pensado también para vivienda, y lo que necesitábamos es metros cúbicos. Estos metros cúbicos se ganaron vaciando los forjados
y realizando espacios de relación a doble altura, consiguiendo visiones cruzadas entre departamentos que si no, no saben ni que existen, porque realmente tendrías que coger el ascensor para ir, obligar a que solo haya cafeteras cada 2 plantas, con lo cual estás obligado a conocer a gente, porque tienes que subir o bajar una planta, y como no había espacio exterior, pues te inventes un espacio exterior en el interior. Curiosamente, esta lámpara que hay colgada pues es una de las que estábamos desarrollando anteriormente. Y en el propio edificio de oficinas, una de las cosas más importantes que el cliente consideraba es que tenía que haber un centro de salud, y ya puestos, bueno, decidimos hacer un pequeño spa. Esto es la época de Grupo IDEA. Las peores cosas que te pueden pasar cuando participas en concursos de arquitectura es ganarlos y no ejecutarlos. Este es un concurso de arquitectura para reformar un hotel en Galicia. Lo ganamos, pero una vez acabado dijeron: no lo llevarás a cabo tú nunca, lo llevará a cabo tal despacho, porque tienen un portafolio muy potente de hoteles. Tú has sido muy innovador, has hecho cosas que el sector no plantea, pero ahora que realmente sí que vamos a arriesgar el dinero, vamos a plantearlo no a un despacho como Grupo IDEA, sino a alguien que esté centralizado pura y exclusivamente en proyectos de este estilo. Y lo trabajamos de este modo que hemos dicho, Generamos un equipo pluridisciplinar y hicimos una cosa muy divertida, pero divertida y encima útil, que es documentar el proceso creativo. Arriba está cortado, pero este es el loft que habéis visto antes. Aquí es donde hacíamos las sesiones creativas con todos los componentes del proyecto y lo documentábamos para después mostrárselo al cliente. Y al cliente le encantó, es decir, inicialmente no quiso participar en la co-creación, pero le encantó participar y en observar en el proceso. Cada vez más el diseño también es el proceso. Y solo tenéis que salir a la calle a comprar cosas. Estáis comprando cosas porque os explican el proceso o porque participáis. Es decir, al final compras IKEA por el precio, pero al final también en el proceso también estás tú. Bueno, la gracia de aquí es inclusive esta, es decir, quieras o no quieras, todos tenemos referentes. Acabas consciente o inconscientemente aplicando cosas que has visto antes. Pues ¿por qué no enseñárselo al cliente? Éramos anti-Feng Shui en la mitad del equipo, pero sabíamos que el cliente habían cosas que le preocupaban y teníamos una parte del equipo que podríamos decir que habían los creyentes, los ateos y los agnósticos. Los creyentes llegaron a hacer este plano y podéis ver cosas como la zona del amor, la zona de la muerte, la zona del dinero, ¿vale? Y eso te obligaba a colocar el programa funcional debido a ese esquema. Bueno, el equipo de los ateos llegaron a las mismas conclusiones, por un camino diferente. Planteamos cosas como que las habitaciones tuvieran nombre, ¿vale? Un buen día, claro, estábamos hablando de Galicia y decidimos transformar aquello que el cliente consideraba que era negativo, que es que en Galicia llueve mucho, en el valor añadido a este hotel, e incluso le pusimos nombre y le llamamos Auga, que es agua en gallego. Hay un día que pones en común y comienzas a pensar si es una fachada o es la otra, en la de abajo empiezas a ver la fachada nido de Herzog y Nemouron, ¿vale? Y en cambio arriba sí ves lluvia. Y hay un buen día que al resto de socios que no han participado en el proyecto, que los tenemos aquí, les explicamos el proyecto, los que sí que habíamos participado. Y había otra mitad del equipo que no estaba allá, sino que estaba haciendo planos y planos y planos y entregábamos al día siguiente. Esa reunión tendría que haber existido antes, pero no había tiempo, lo hicimos cuando lo pudimos hacer. Y tengo que decir que esa noche no dormí, pero no dormí nada, nada. Nos tumbaron el proyecto, pero nos lo tumbaron con cuadro Excel y que no sé qué, no sé cuántos, pero no ves que no sale, que no es rendible,
¿No ves que con ese número de habitaciones el problema estaba aquí? Que en cubierta solo metíamos este número de habitaciones que estáis viendo aquí, majestuosas, pero eran demasiadas. Bueno, salieron cantidad de cosas que no tenían razón, y no tenían razón porque no habían vivido el proceso, pero tenían razón que en cubierta tenían que haber muchas más habitaciones. Bueno, conseguimos cambiar la cubierta sin ningún problema. Y al final acabas entregando esto, cuatro láminas. Grupo Idea, ya lo habéis visto antes, os enseño un poco las tripas. Bueno, aquí tuve la suerte, cuando me tocó hacer la planta de distribución, que es que el edificio siempre había sido pensado como espacio administrativo. Este edificio tiene unas crujías muy bien definidas, con lo cual lo único que teníamos que hacer es un poco de limpieza. No había nada catalogado, lo poco que había se lo habían encargado los inquilinos anteriores. Y el gran proyecto, que tiene esto, es conseguir que sean unas oficinas visitables. ¿Y eso cómo lo consigues? Como veis, es como si fuese una vivienda del ensanche, lo único que no está entre medianeras, con lo cual no hay fachada de atrás y de delante, sino que hay tres fachadas, pero tienes dos puertas. El gran proyecto consiste en poder dar la vuelta por detrás, que significa tirar ese tabique. El arquitecto ya había planteado en su día que eso no fuera una pared de carga. La planta de arriba del loft, como podéis ver, el cliente lo que nos dijo es: podéis utilizar el espacio como espacio diáfano, pero lo que queremos es una cédula de habitabilidad. Con lo cual, 4 años antes de que hubiera cocina y hubieran habitaciones, conseguimos la cédula de habitabilidad, inclusive con el inspector. El inspector del casco antiguo nos vino y nos empezó a preguntar, y yo empecé a levantar las placas y empecé a enseñar que había los bajantes, que había las entradas. Y el proyecto también lo vendimos, porque aparte era real, como una reordenación volumétrica de lo existente, con lo cual ni tan solo aumentamos volumetría. Aprovechamos para hacer el ascensor nuevo, el lucernario, y aquí algunas fotografías. Que algo tiene del lucernario que me había tocado hacer con Xavi Ferrés en la calle Ciutat número 1 que habéis visto al principio. Al final, el despacho es un espacio donde la gente entra, hace una reunión informal, espacios diáfanos, todos, sean de la disciplina que sean, tienen la misma tipología de mesa y de ordenador. Este es el paso que comentaba, es solo tirar un tabique, y aquí tenéis una serie de vistas del espacio diáfano de la terraza del loft superior. Aquí el proyecto es proyectar una carcasa que permita diversos usos, tanto el de vivienda como el de reuniones. Esta es una exposición de arquitectura que hicimos con Óscar Guayabero como comisario. Estas son las oficinas de Sharp, ahora es un proyecto de Workplace. Aquí el gran proyecto no se ve. El gran proyecto teníamos a Sharp, venían de un ERE, venían de cerrar literalmente el chiringuito de Sant Cugat, están al lado del edificio de los BAC, de Banc Sabadell, y dejaban fábrica, porque a partir de ahora se fabrica en Asia, a tener pura y exclusivamente oficinas. Este es el evento de inauguración, como podéis ver coincidió con el Mundial. Era simplemente tener unas oficinas para los departamentos de diseño, de ingeniería, de compras, y precisaban vender marca tanto para sus visitantes como para sus trabajadoras. Con lo cual, el gran trabajo fue el de aplicación de marca, de mensajes. La mejor carta de presentación de la compañía es cuando entras.
Y aplicación gráfica, que son 4 colores. Como podéis ver, hemos pintado los pilares como si de un parking se tratara, pero invertidos. Es un juego como el de Mikado, muy económico, pero es transmisión de marca. Generando unas cajas que no llegan a tocar arriba, porque algún día tendrían que dejarlo, y el falso techo y las instalaciones que estáis viendo nos lo encontrábamos y lo teníamos que dejar intacto para después. Con lo cual, esto nos permitía hacer unos espacios acotados a una escala más humana para los despachos, y conseguir que el patio que habéis visto, que estaba maquillado como si fuera un campo de fútbol, funcione como una ágora que va subdividiendo el espacio. Y el espacio se subdivide por un simple cambio de color de un pavimento vinílico. El día más divertido fue cuando el departamento de ingeniería me preguntó que cuándo pondrían la mampara divisoria entre ingeniería y marketing. Y les dije, no, donde esperáis que haya una mampara, lo que hay es una mesa de reunión para que vosotros, que nunca habéis hablado entre vosotros, empecéis a hablar. El día antes de la inauguración, el presidente Sharp nos pidió que les hiciésemos un pequeño speech en ese momento habían unos 200 trabajadores, para que les explicáramos que la vida había cambiado y que en ese momento tenían que empezar a utilizar las oficinas de un modo muy diferente del que venían. Ellos venían de unas oficinas tipo cuéntame, es decir, tipo todo el mundo con despacho y todo fragmentado. Y aquí saltan a tener, sí, despachos perimetrales en los cuales más del doble son de reuniones y el resto diáfano. Como que sus clientes no somos nosotros, porque sus clientes son el MediaMarkt, el Carrefour, el Alcampo, el Corte Inglés, necesitaban una pequeña tienda showroom para enseñar sus productos. Entonces es cuando aprendí y entendí aquello de, si encuentras el mismo producto más barato, te devolvemos el dinero. Claro que te lo devuelven, porque ese producto no lo vas a encontrar en otra tienda, porque ahora todos los fabricantes fabrican bajo pedido, con lo cual una pantalla parecida a la que te venden en el AFNAC, pero no la misma, a un precio muy inferior te la venden en el Alcampo, pero no es la misma, con lo cual no te devuelven el dinero. Aquí nuestro trabajo fue el de simplemente diseñar un expositor para sus productos que fuera enchufable como si de un electrodoméstico se tratara, que tuviera aplicación de marca para que se viera que era un material exprofeso para ellos y que enmarcara su producto para aportarle este valor añadido de tener la televisión como si de un cuadro se tratara. Hemos hecho un harto de hacer oficinas bancarias, al final hay muchas oficinas que tienes que adaptar la imagen que ya tiene el cliente, esta es una de ellas, es la General de Granada. Aquí el encargo divertido fue este. Nos pidieron que reinterpretáramos la sede central de General de Granada de Campo Baeza, en Granada, con lo cual lo que hicimos es jugar con su despiece del alabastro, con el mismo detalle constructivo, pero con la diferencia que lo forramos al revés, con lo cual lo que tenemos detrás de este espacio es una sala de reuniones y vemos toda la superestructura que lo sustenta. Estas son imágenes de los prototipos de mobiliario que realizamos en su día para Caixa Catalunya, ese banco desaparecido que ahora es Catalunya Caixa o es BBVA, bien no sabemos qué es. Pillamos un local provisional, que es donde estuvo hasta hace poco el Centro de Economía de Cataluña, y aquí hicimos todas las pruebas, tanto de materiales como de paramentos verticales, diseñamos un retorno continuo perimetral, es decir, es el propio trasdosado que nos permite hacer el retorno por debajo. Caixa Catalunya, a diferencia de otras entidades, en ese momento era muy caótica, con lo cual te cambiaban la planta de distribución de los muebles y de los armarios en medio de la obra, con lo cual nunca podías predecir realmente dónde acabarían yendo los armarios perimetrales, y introducimos este concepto de electrificar todo el mobiliario a través del techo,
porque sabíamos que también el número de mesas aumentaría y disminuiría de un modo vertiginoso. Aquí, para hacer el prototipo, también lo que hicimos es, en el proyecto lo que hacíamos era una entidad bancaria muy gris, y cuando digo muy gris es que era gris y el rótulo rojo. Introducimos una carta de colores que van del rojo al amarillo corporativo que tenían, y a la hora de hacer los prototipos los hicimos en blanco y en melamina para que nadie criticara por aspectos subjetivos, sino que solo fuera por demasiado alto, demasiado bajo, y con lo cual durante una temporada los cajeros los estuvieron utilizando. Diseñamos también los cerramientos y el buzón valija del exterior. Lo del retorno que os comentaba. Llegamos a prototipar dos tipologías de puertas diferentes, con Sismede la de la izquierda, con Tecnal la de la derecha. Finalmente todas fueron realizadas con Sismede, igual que este cerramiento de la zona bunkerizada. Y acabamos haciendo un manual de estilo, porque al final no éramos nosotros que hacíamos todas las oficinas. Al final la expansioné a Bárbara y había muchos despachos que lo llevan a cabo. Y esta es la oficina piloto que está en CAS Roger de Llúria. Para otras entidades hemos trabajado para otras cosas. Las oficinas actuales comerciales de Banc Sabadell son de José Luis Mateo. Él participó en un concurso, ganó, las conceptualizó, hizo 2 locales prototipo a la vez, y a partir de ese momento a nosotros nos tocó ponernos el sombrero de Mateo para hacer un manual para que cualquier ingeniería o despacho de arquitectura que realizara esas oficinas continuaran con ese criterio. Hay que decir que también esta tipología de oficinas, el aspecto final es muy subjetivo y muy Mateo. Es decir, hay determinados encuentros, como podría ser este, ¿no? Tener una línea que es la del techo, que se transforma en la vertical, que se transforma en el suelo, que aunque no exista una necesidad funcional, tiene que haber esa traslación estética, y tienes que explicarle a un ingeniero que sí o sí ese encuentro se tiene que realizar, y que las luminarias, independientemente de cálculos lumínicos que también son necesarios, se tienen que colocar en sentido diagonal y no en otro. Este es un concurso realizado hace muy poco y también perdido. No veis la marca, pero intuís quién es. Podéis ir a ver el ganador, que es de Francesc Rifé, está en diagonal Tuset. La gracia de este proyecto para mí es esta lámina. Lo que planteamos, y de aquí salía lo que después habéis visto en unos renders en el proyecto de DKV realizado con Dynamobile, es plantearse el lugar de trabajo no por cómo trabajas, es decir, no estás sentado en un sitio y esperas que te vengan, sino que dependiendo del cliente y dependiendo del momento, tratas con él de un modo u otro, como si estuvieses en el lounge de un hotel, ¿vale? O tienes una zona de espera autoservicio, o tienes el típico mostrador de toda la vida, o tienes una tipología de atención personalizada en las cuales la mesa es más bien redonda que cuadrada, para que no exista yo banquero, yo usuario. Con lo cual la planta de distribución se planteaba con una gran fachada. Esa gran fachada se transformaba en calle, con lo cual también habían cajeros en el interior. A diferencia de lo que se hacía habitualmente, una zona personalizada con unos biombos bajos, y al fondo la zona mostrador, la zona lounge, y una especie de back office, que es donde realmente hay los despachos medio abiertos, o la zona bench, que son mesas sin nombre. El trabajador por la mañana llega y se siente en el mejor sitio, el que él considera su mejor sitio, va cambiando de sitio cada día, y dependiendo del momento y el cliente que le viene, le atenderá en la plaza central, en el lounge o en la zona comercial. Y en la zona comercial es una zona donde se expone producto o existen conferencias, existen exposiciones. Aquí una serie de imágenes de cómo lo planteábamos.
Planteábamos madera, planteábamos un falso techo también de madera con estas llagas, y como podéis ver, ese lado oscuro del fondo es esa zona de back office lounge, esta zona comercial expositiva, y aquí ya se intuye que este espacio se puede cerrar para hacer eventos más privativos, para cuando este espacio se lo quede alguna marca, y el espacio de lounge es donde eres atendido con un mobiliario diferenciado para cada uno de esos momentos. Bueno, lo paso rápido, pero también lo explico. En este es interesante la imagen que estáis viendo. Nosotros participamos a medias, pero fue muy interesante. Es la Oficina de Atención al Ciudadano en Sant Quirze del Vallès, que es la planta baja del ayuntamiento. Como todos los ayuntamientos de muchos sitios de Cataluña, tenían un solar para hacer el nuevo ayuntamiento. La crisis llegó, ese solar continúa siendo solar, y con lo cual el ayuntamiento continúa estando donde está, y la planta baja no solo es el acceso no solo es el acceso por donde entra la alcaldesa cada día, sino que es por donde va el ciudadano a ser atendido. Pero el ciudadano era atendido en un espacio de hace ya 10 años, con lo cual ahora que todo es online, la atención offline, que es física, tiene que ser diferente. Con lo cual estas son imágenes realizadas por ellos mismos. No tienes espacio como para sentarte y atender frontalmente. Como podéis ver, no hay... Todo esto son 90 grados, con lo cual si te quieres sentar te tienes que sentar de lado. Tu zona de espera, estás justo enganchado detrás, te comes al que está delante. Esto es la escribanía para poder llenar los papeles cuando haces algún tipo de ingreso y tal, y le puedes dar una colleja a quien está esperando delante, pero a su vez el espacio no funcionaba. De un modo muy rápido, nosotros lo que detectamos, que esta era la planta de distribución, es que teníamos que hacer algo, y es que realmente la zona de Oficina de Atención al Ciudadano era esta, pero teníamos esta escalera para acceder a lo que realmente era el ayuntamiento. Nosotros como arquitectos lo primero que detectamos es que fácilmente esta escalera se podía girar, y el hecho de girarlo ya nos permitía tener o no tener pasillo central. Dibujos muy rápidos, pero con estos dibujos convencimos a la alcaldesa para que entendiera el espacio, para que entendiera cómo era realmente el espacio, y como que vimos que no se aclaraban, lo que hicimos es millones de propuestas diferentes de distribución, que después, como habéis visto, sus empleados, jugando con Lego, entendieron y nos dieron el feedback para llevarlo a término. Con lo cual, el meollo, el kit de la cuestión estaba aquí, un mostrador doble para centralizar el acceso a lo que es el ayuntamiento y el acceso a lo que realmente es la Oficina de Atención al Ciudadano. Aquí es donde estaban encerrados los responsables de este espacio. Se lo cedimos al ciudadano, es decir, es la gran sala de espera, y los trabajadores que están aquí saltan a estar en una posición mucho más centralizada y más próxima al resto de trabajadores y frontal, y no estamos haciendo las esperas enfrontadas. Como podéis ver, para poder realizar esto, aunque no está indicado, o giramos la escalera o no hay posibilidad. Pero para plantear eso, internamente todos los trabajadores lo que hicieron es plasmar sus protocolos internos de trabajo. Y en muchas ocasiones los protocolos son ridículos, es decir, tienes a funcionarios o tienes agentes de una empresa que realiza proceso 1, 2, 3, 4, debido a que existe una pared física real entre el proceso 3 y 4.
Y cuando esa pared desaparece, como toda la vida han hecho 3, 4, no se comen el 4 por el hecho de que la pared haya desaparecido. Continúan con la inercia de hago lo que me dicen que tengo que hacer sin ponerlo en duda. Aquí, antes de empezar a construir, lo pusieron en duda y cambiaron todos sus protocolos internos de trabajo. Y sin Lego no lo entendían. Es muy divertido ver esto, ¿eh? Hasta 2 días antes, el arquitecto era el enemigo público número 1. Uy, me van a cambiar el espacio. Y al final no les hemos proyectado su espacio, lo han proyectado ellos. Se lo están pasando pipa, es fuera de jornada laboral y en fin de semana, para definir cómo tiene que ser su lugar de trabajo. Al final, bueno, estamos hablando de un proyecto para un ayuntamiento, concurso, honorarios mínimos, con lo cual haces lo mínimo de lo mínimo, pero haces los planos mínimos justos y necesarios, ¿vale? Teníamos ganas igualmente de poderles plasmar unas infografías y enseñar el espacio cómo les quedaría. Al final acabas teniendo un precio, ya veis que bastante ridículo, es un timing, y al final los grandes planos con los que realmente te entiende todo el mundo es volver a esos planos dibujados a mano y que le entregas al jefe de obra a primera hora y el proyecto técnico de haber existido a lo mejor se hubiera olvidado de ellos. Muchos de estos están dibujados directamente tomándonos una cerveza, el carpintero y yo, en el bar de al lado. ¿Vale? Primero no quería, le dije, no, ya te invito yo, y después salió contento y me invitó él a mí. ¿Vale? Y ya veis que son malos, pero son explicativos. Es lo que el carpintero entendía. Y hay cosas como estas, que hay un momento que le tienes que decir al cliente para que entienda dónde vas a poner un color de un pavimento, dónde vas a poner otro, y para qué vas a perder horas y horas de ordenador cuando no estás en el despacho, porque estás todo el día arriba y abajo. Ahora ya hemos pasado, yo ya he pasado una fase posterior a esta, que es hacer un proyecto, como veréis ahora más adelante, y los planos los envías así, pero por WhatsApp. El WhatsApp es una de las herramientas más útiles. ¿Vale? Y bueno, al final consigues cosas como estas. El falso techo es heredado, ¿eh? No había dinero, con lo cual lo único que hicimos es cambiar las luminarias. El gobierno ha cambiado, pero me han dicho que continúan estando contentos. Pero como podéis ver, también chupo cámara, pero alguien se tiene que poner las fotos. Bueno, lo paso rápido. Esto es co-creación para hacer un proyecto con todos los técnicos desde el primer día, con Cricursa, con el estructurista, íbamos a hacer una fachada retroiluminada, ¿vale? Aquí estamos en Cricursa encerrados para ver cómo se iluminaría. Aquí el grave error que hicimos es que en el taller co-creativo no pusimos al ayuntamiento. Es el que nos faltaba. Con lo cual, Patrimonio nos lo tumbó. Eso sí, el cliente está encantado. El cliente nos pagó otro proyecto, que fue este, del cual conseguimos licencia, pero la propiedad, que era Caixa Sabadell, después saltó a ser UNIM y ahora es BVA, dejó de ser BVA en estos momentos, esto es Don Piso, y otro despacho de arquitectos ha hecho un tercer proyecto ejecutivo para transformar este edificio de oficinas en vivienda. Esto pasó muy rápido, esto lo que vamos a hacer ahora en Madrid es un espacio inmobiliario en planta baja de gente que alquila pisos y chalets de lujo, que lo hacía de un modo online, es decir, detrás de una pantalla de ordenador, y precisaba estar en tienda, es decir, en planta baja. Esto es el Calle Hermosilla, es decir, la zona con las mejores tiendas de Madrid.
y convencimos a mano. Entre otras cosas porque al final, si no hay tiempo, dibujas a mano, conceptualizas a mano, haces que tu cliente entre y lo entienda. Muchas de estas cosas han desaparecido, muchas se han mantenido. Podéis ver perfectamente que hay manos diferentes, porque de repente ahora, por ejemplo, está cogiendo el liderazgo Roger Vanseis, que es el diseñador industrial que tenemos con nosotros. Acabas enseñando referencias, imágenes, maquetas para que realmente entiendan el cambio, lo cual es como volver a la escuela. Y ahora ya nos acercamos al final. Esto es render, pero está realizado. Esto es la sede de Banc Sabadell en México, ¿vale? Son renders porque personalmente nosotros no estamos contentos del resultado final. El cliente sí, pues bueno, pues bien. Y nosotros también estamos encantados porque nos han encargado más proyectos. Pero cuando el proyecto aterrizó en México, lo cogieron, lo destriparon, cambiaron acabados, conceptos. Con lo cual, ¿qué hicimos? Cuando nos encargaron el siguiente, que es Banc Sabadell París, pues recuperamos todo aquello que habíamos perdido. Y aquí hemos participado toda la cadena de valor. Hemos diseñado, hemos implementado y hemos construido. Y esto es Londres. Y es uno de los primeros dibujos que hicimos y al final es uno de los que acaba definiendo mucho el proyecto. Ese dibujo y este. Es un edificio de Richard Rogers, es el Leiden Hall, es justo enfrente, pero justo enfrente significa que aquí tenemos el edificio de la Lloyds, también de Richard Rogers, es de juguete, pero de juguete, al lado de esto. Y por aquí tenemos la Torre Akbar II, pero la buena, la de Foster. ¿Vale? Otro día explicaré por qué es más buena la de Foster que la de Nouvel, pero bueno, por muchos motivos. ¿Vale? Y esta es la planta de distribución que al final, con Fundació Banc Sabadell, tuvimos que corregir. El edificio Richard Rogers se explica muy bien porque, aunque es un edificio que acaba de inaugurar, podría tener 10 años, porque Richard Rogers, total, lo único que la tecnología ha permitido subir más hacia arriba. Pero es lo mismo, está muy bien organizado por bandas, la banda de los ascensores, de las zonas comunes, de los lavabos, la franja que permite hacer las recepciones, y nosotros jugamos a hacerle la reverencia. Hacer la reverencia es que el edificio estaba planteado para tener un falso techo a 2,70. Y estamos hablando de un espacio diáfano en el cual solo hay 2 pilares. Nuestra propuesta fue organizarlo por bandas, con lo cual tenemos zonas de relación, comedor, salas de reuniones, despachos en los extremos y una caja central, porque internamente al banco también le interesaba tener 2 espacios diferenciados, o sea, acaban de comprar a TSB. Y lo que hicimos es los espacios de Open Space plantearlos sin falso techo. Estas fueron las primeras perspectivas, los primeros dibujos con los que hicimos el acercamiento con el cliente, y hubo un momento que hicimos renders. No hicimos renders. Esto parece un render, pero no lo es. A ver, aquí tenemos construido en 3 dimensiones cada uno de los elementos diferentes del proyecto, no para que lo entienda el cliente, sino para que lo entienda el carpintero que los va a ejecutar. Todo esto está construido con Rhino. Y para que el cliente lo entienda, acabas dibujando a mano para que entienda que es un espacio para relacionarse, que hay un espacio pensado para colocar la gráfica de Mario Schenazzi, que planteas, y eso desapareció, que hubieran unas luminarias colgadas, y que estás jugando con 3 tonalidades, la del pavimento, una cosa muy blanca, y con una cosa que, aunque está hecha a medida y es de carpintería, es una cosa muy modular. Con un módulo de grande, mediano y pequeño, generas toda la planta de distribución.
Y al final acabas haciendo detalles constructivos de todo, de cómo entrega la puerta, con la esquina, con la vidriera. Tiene algo de la Oficina de Atención al Ciudadano de Sant Quirze del Vallès hecha con muy pocos recursos. Y aprovechas y cuando llegas a lo que es el comedor Office, diseñas una mesa específica y muy probablemente alguno de estos días acabará estando en catálogo. Ahora esto ya son fotografías reales de hace una semana. La kit del proyecto es esto. Todo el edificio está planteado para que esto no se vea. La estructura solo se ve en planta baja. Y los espacios en los cuales hemos bajado, que son donde hay la fachada inclinada, es porque aquí también tenemos unos 4 regivans por donde pasan todas las instalaciones del edificio. El aire acondicionado que veis no es encontrado, sino que es colocado por nosotros, igual que la iluminación. El perchero os debe sonar. Y este es otro muy pequeñito que nos hace mucha ilusión y que tiene algo de la primera planta de distribución que os he enseñado. Este es un pequeño hall de un hotel en Barcelona. Nos han pedido, no llegan ni a 90 metros cuadrados, un hall para el Hotel Silver en el cual pasen cosas. Es como la sala de estar de casa situada en la planta baja, en una planta baja en la que no pasaba nada. Con lo cual tienes un mostrador en el cual atiendes en mesa. Hemos llegado a realizar 5 proyectos ejecutivos de este mueble porque no sabían si querían mostrador alto, querían mesa. Una reading table para poder leer el periódico, para poderte conectar, para tomarte una copa, porque tienes toda una barra con cafetera, neveras para poder tomar un refrigerio. Todo un mueble librería de libros de consulta, un corner internet, una cabina telefónica y el kit del proyecto, yo siempre le he explicado al cliente que es como un pescado. Tenemos la espina dorsal, que es la parte central, que es la que él tenía clara, y nosotros lo que le planteábamos es que tenía que hacer una cabeza, es decir, abrir como un gran aparador el exterior y reformar toda la parte posterior, que son los lavabos. Para ello, tuvimos que plantearle lo que aquí se ve, que es, si quieres reformar los lavabos, quieres que cumplan con normativa y haya un lavabo de minusválidos, tienes que comerte, y te lo puedes comer porque por normativa no necesitas, una plaza entera de parking. Si no te comes esta superficie, el programa funcional no lo puedes mejorar. Y le tienes que enseñar que no solo es mejorarlo, sino también intentar que en esta zona no tengas que pasar por detrás para ir al servicio, sino que lo dejes mucho más libre. Aquí podéis ver plantas de distribución anteriores que les planteábamos inclusive que el mostrador estuviese en una posición mucho más central. Esta es la planta de distribución que heredamos. Todo esto que estáis viendo aquí, a excepción de las puertas correderas de vidrio, todo era ciego. Todo esto es una gran cristalera de colores, con un mostrador lineal que chocaba con las correderas, una falsa jardinera, haciendo de separación entre las dos zonas de espera, y como podéis ver, unos lavabos que no cumplen, con puertas de 60, que abren hacia afuera, saltando a ser lo que os he enseñado. Si todo va bien, acabamos este mes. Y os quería enseñar una cosa. Como que hay tiempo.
La obra es horrorosa, es como reformarle el piso a un particular. El hotel no ha cerrado y todos los clientes entran por este espacio que reformamos. Y cuando en las fotos veis a alguien con traje y corbata, es el cliente. El cliente es padre de diseñador y de arquitecto, hijo de aparejador y sabe de todo. Aquí lo tenemos. ¿Por qué pongo este vídeo? Para que sepáis que tanto el cliente final, que es el hotel Apart Hotel Silver, como nosotros, como despacho, estamos vendiéndonos a través del proceso, a través de este vídeo. Ya no solo es ver cómo era, sino que vean el proceso de transformación. A Londres solo he ido a hacer el reportaje fotográfico. Ha habido un equipo que ha llevado toda la implementación. En un proyecto como este, de 90 metros cuadrados, el equipillo de 4 somos los que lo hemos llevado a cabo. Toda la perfilería que estáis viendo de fachada no es de catálogo, está hecho también con Sismere, los mismos que habéis visto antes para Casa Cataluña. Y vuelvo a lo mismo, todas las noches había gente durmiendo. Para dormir, o pasas por el medio y subes por el ascensor o subes por la escalera. Solo nos hicieron hacer un parón técnico durante el Congress, Mobile Congress, porque es cuando la habitación más vale. Y bueno, en nada lo habremos acabado. Muchas gracias. Podéis preguntar lo que queráis, ya sé que es tarde ahora. Pues muchas gracias, Miquel Ángel. No se oye, ¿no? Muchas gracias, Miquel Ángel. Pues muy interesante, quiero decir que ha sido muy completo. Yo particularmente quería resaltar la importancia de los dibujos a mano, que me ha parecido que realmente es una expresión de lo vivos que son y de la relación directa que tienen con los procesos. Y además lo que me ha parecido muy interesante es que digas que los empleáis delante de los clientes y los clientes los entienden más incluso con render. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo os te lo cuento.